Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor, y en esta ocasión el mensaje a la iglesia de Esmirna. Sin nada más que decir, simplemente disfrútenla, disfruten este mensaje y que Dios les bendiga. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer los 4 versículos y posteriormente vamos a empezar a desarrollar versículo tras versículo, tal cual lo hicimos con la iglesia de Éfeso. Hoy día toca Esmirna. El mensaje a Esmirna dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto equivale a iglesia, ¿sí? Templo de Satanás. Jehová le reprenda. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo, Jehová le reprenda, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí finalizamos con este versículo 11, iglesia amada. Voy a estar leyendo bastante, quiero que me presten mucha atención porque hay bastante que hay que entender. Detrás de estos 4 versículos, simples versículos, que parecieran ser superficiales. Hermano, ok, primero que está muerto, luego vivió, conozco tus obras, tribulación. Ok, ya lo sabemos todo. Hay mucha información, hermano, que hay detrás de esta iglesia de Esmirna y vamos a estar estudiándola por completo. Quiero anunciarles también que lo había dicho anteriormente con relación a las iglesias. Las iglesias, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, si bien es cierto, son 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. También hay quienes tomamos en consideración que esta iglesia abarca los periodos de la iglesia en general cristiana, ¿sí? Si bien es cierto, estaba Éfeso, estaba Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿sí? La Odisea, etc. Estaban estas 7 iglesias que estaban bajo la dirección, bajo el obispado de alguna manera, la supervisión, la dirección de Juan en aquel entonces, quien recibe esta visión aislado en Patmos, pero posteriormente se cree que fue a Éfeso, a esta zona donde tiene el cuidado de, además de entregar y escribir todo esto, la visión la tuvo en Patmos, desterrado, aislado, pero recibe toda esta información y luego la escribe en Éfeso. Hay quienes pensamos que no solo estaban estas 7 ahí porque había más congregaciones, lo vimos el día de ayer, sino que a la vez también significa los tiempos que vivió cada una de estas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso abarca desde el año 30 después de Jesucristo hasta el año 100 después de Jesucristo. Esmirna, la que vamos a estudiar el día de hoy, estos 4 versículos, fue perseguida. Éfeso tuvo una labor apostólica de alguna manera, ¿sí? La fundó el apóstol Pablo. También sobreedificó Apolo, Priscila y Aquila. Eso lo vimos en el capítulo 19, si mal no recuerdo, del libro de los Hechos. Sin embargo, Esmirna se caracteriza por ser perseguida y tiene que ver con el año 100 y el año 312 de posterior a Jesucristo. Te lo menciono porque así también va a ser el resto de la iglesia y que muchos consideramos que cada una de estas iglesias representa los tiempos, comprendiendo que llegaremos en el capítulo 3 con la última iglesia, que es la Odisea, la cual hace referencia a los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy. Voy a hacer una pequeña, no pequeña, la verdad es que bastante texto, introducción con respecto a Esmirna. Hay que conocer el contexto de esta iglesia para comprender por qué el Señor destaca esta iglesia, pudiendo destacar otras, y que a la vez es tremendamente importante, a pesar de tener tan solo 4 versículos. Esmirna era una ciudad próspera, cosmopolita,
en la época de Apocalipsis, ¿sí? Cosmopolita. Había mucha cultura, había, en términos económicos también era tremendamente rica, era una ciudad hermosa, muy linda, con una población diversa y una economía bastante basada en el comercio y la manufactura. La ciudad estaba ubicada en una posición estratégica en la costa del mar Egeo y era reconocida por su puerto, una ciudad portuaria. Generalmente las ciudades portuarias tienen mucho comercio y tienen muy buena economía. Generalmente, no siempre es así, pero en este caso lo era. Que la convertía en un importante centro de comercio marítimo. También era famosa por su producción de mirra, un producto valioso en la antigüedad. Sin embargo, históricamente Esmirna había sido destruida, presta atención, en el año 627 a.C., en el cual estamos hablando de esta iglesia, si bien es cierto, estamos hablando del año 90, 100 aproximadamente después de Jesucristo, está hablando de esa época, principalmente la iglesia de Esmirna en esa época. Hay que comprender que la ciudad de Esmirna viene de mucho antes y había sido destruida en el año 627 en el tiempo de Babilonia, en que se estaba levantando como una potencia mundial y esta ciudad permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y la reconstruyeron. Por lo cual, de alguna manera, esta ciudad, ojo a esto, es una ciudad que había muerto en el año 627 y posteriormente resucitó. Es un dato interesante, déjelo ahí en la retina, téngalo presente porque ya vamos a ver a continuación la importancia de saber estos datos. Contexto cultural, Esmirna era una ciudad multicultural, ¿sí? Cosmopolita, donde convivían diferentes grupos étnicos y religiosos. Ya habíamos visto los griegos con toda su idolatría, con todo lo que eso implica, había venido a levantar esta gran ciudad. La ciudad estaba influenciada por la cultura griega, pero también tenía importante población judía, lo vimos en los versículos, y una comunidad cristiana en crecimiento. La adoración al emperador romano, ¿sí? Era común, lo que generaba tensiones para los cristianos que se negaban a rendir culto al emperador como un dios, recordando que normalmente al emperador romano se le idolatraba, se le adoraba, se le llegaba incluso hasta prender inciensos como si fuera un dios. Contexto político. El contexto político, Esmirna estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El emperador romano gobernaba sobre la región a través de funcionarios locales y la ciudad estaba sujeta a leyes políticas imperiales. Vale decir, todo lo que el emperador destinaba hacia abajo se tenía que realizar en esta ciudad. El culto al emperador era una práctica común y obligatoria, y aquellos que se negaban a participar podían enfrentar persecución y castigo por parte de las autoridades romanas. ¿Les suena eso acaso algo? ¿Se recuerda cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel con sus 12 capítulos? Cuando fue sitiada Jerusalén y fue llevada ahí en manos de Nabucodonosor a Babilonia. Bueno, acá ocurre un poco lo mismo. Y fíjese que no solo acá. Contexto económico, Esmirna era una ciudad próspera debido a su ubicación estratégica y su activo puerto marítimo. El comercio era parte fundamental de su economía, con una gran variedad de productos que se importaban y exportaban a través de este puerto. La ciudad también era conocida por la industria textil y su producción de mirra, que se comercializaba en todo el imperio. Y por último, el contexto religioso, y luego profundizo un poco más con respecto a esta ciudad, y principalmente dónde estaba esta iglesia denominada Esmirna. Contexto religioso. En cuanto al contexto religioso, Esmirna era un lugar donde coexistían varias prácticas y creencias religiosas. O sea, estaban los romanos, estaban los judíos, estaban los cristianos, estaban los griegos con todo lo que eso significa, con todos sus dioses y su idolatría y la cultura y religiosidad, etc. Sin embargo, el cristianismo estaba ganando seguidores en Esmirna, a pesar de la persecución y la oposición de las autoridades romanas y otros grupos religiosos. Iglesia amada, Esmirna era una ciudad preciosísima, muy linda, muy hermosa.
Es más, si mal no recuerdo, creo que hasta el día de hoy Esmirna continúa activa, ¿sí? La ciudad de Esmirna continúa, a diferencia del resto de localidades que iremos viendo, ya hemos mencionado, Éfeso y el resto de localidades, que estas iglesias son ruinas. Sin embargo, esta ciudad continúa al día de hoy. Entender todo este contexto, lo maravilloso que era, lo precioso que era, la actividad económica, lo cosmopolita que era, la cantidad de gente de diferenciación o diferencia cultural, política, religiosa, hay que entender que de alguna manera aquí podría llegar a haber un caos. Mire, había un problema en Esmirna. Y en Esmirna el problema que había era de que, a pesar de ser una ciudad tremendamente hermosa, muy linda, usted asistía, usted la veía y era tremendamente linda. De hecho, creo que el emperador, en tiempo en que en Roma el tiempo era feo, había invierno, qué sé yo, se dice que viajaba a Esmirna por ser una ciudad tremendamente cálida y hermosa. Sin embargo, tenía problemas con todo lo que es, ¿cómo se llama eso? Lo que es alcantarillado y todo ese tipo de cosas. A veces olía bastante mal. A pesar de ser muy hermosa, tenía este problema de alcantarillado. O sea que por fuera, a la vista, era una ciudad bastante linda, pero olía mal. Vamos a comenzar a desmenuzar versículo a versículo de esta preciosa iglesia que, paradójicamente, de las 7, esta es una de las que nuestro Señor nos reprocha. Quiero toda vuestra atención para empezar a desmenuzar estos 4 simples versículos, pero que de fondo tiene algo tremendamente importante para cada uno de nosotros. Dice, y escriba al ángel de Esmirna. Escriba al ángel. ¿Quién es el ángel? Ya lo hemos ido mencionando, lo iré mencionando cada vez que sea mencionado en cada una de estas iglesias, para aquellos que se vienen recién incorporando. El ángel, el cual está a la diestra de nuestro Señor, así lo vimos en el capítulo 1, es el pastor, es el líder, el quien está a cargo de la congregación de Esmirna, en este caso. Dice, y escriba al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna, en griego, significa mirra. De ahí viene también la base de mirra. Esmirna, mirra. La mirra era una sustancia aromática, valiosa y ampliamente utilizada en la antigüedad por varias culturas y civilizaciones, incluido los egipcios, griegos, romanos y de Medio Oriente. Tenía una variedad de uso en diferentes contextos. 1. Usos funerarios. La mirra se utilizaba en el proceso de embalsamiento, ¿sí? Para embalsamar los del antiguo Egipto, por ejemplo, y otras culturas también de la región, y se creía que sus propiedades aromáticas ayudaban a preservar el cuerpo y a enmascarar los olores desagradables asociados con la descomposición. La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos y que el hedor del cuerpo putrefacto, como usted y yo vamos a estar en algún momento, putrefacto, hermano, que para lo único que sirve esta carne es para que se lo coman los gusanos, para embalsamar ese aroma, ¿sí? Se utilizaba la mirra para eso. 2. Usos medicinales. La mirra tenía aplicaciones medicinales en la antigüedad y se utilizaba como ingrediente en ungüento y bálsamo para tratar diferentes dolencias como heridas, inflamación y dolores. Se creía que tenía propiedades antisépticas, antiinflamatorias y analgésicas. Hay que recordar que en la antigüedad, si en aquellos años, hermanos, no tenían los medicamentos que hoy día tenemos y que vamos a abordar incluso en la próxima iglesia. Hay un destacar con respecto a esta área de la farmacología, hoy por hoy, de lo que es la curación. Lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Entonces se usaba para usos funerarios, usos medicinales, usos cosméticos, también se utilizaba la mirra en productos cosméticos y de belleza, para la fabricación de perfumes, aceites aromáticos y ungüentos para embellecer la piel y el cabello. La mirra. Para usos culinarios,
En algunas culturas, la mirra se utilizaba como condimento en la cocina, especialmente en la preparación de platos aromatizados y en la fabricación de vinos especiados. O sea, la mirra se da cuenta que es tremendamente importante. ¿Y por qué la iglesia de Esmirna se llama Esmirna y esta ciudad así? Porque además de ser una ciudad portuaria, se utilizaba mucho la exportación de mirra. En una ciudad, en un lugar donde se exportaba, se producía mucha mirra para todo esto. Y uno de los artículos que se utilizaba en diferentes cosas, hermano, era el oro de aquel tiempo. Sin embargo, en la Biblia se usaba, atentos a esto, y esto es lo más importante, en el aceite de la unción. Era parte de los ingredientes que componían el aceite de la unción. Esto lo encuentran en Éxodo capítulo 30, del 23 al 33. Pequeño paréntesis, amados hermanos, tengo el Linktree en la pestaña Apocalipsis, las tres miniaturas. Esta que está abajo cuadrada, una horizontal, una vertical, para que usted lo use de wallpaper donde usted quiera. Además tengo ahí el PDF del capítulo 1, el PDF que lo subí hoy día de Éfeso, y voy a subir también el PDF de Esmirna, vale decir lo que yo estoy leyendo. Así que, por favor, no tome apunte, no tome nota, esto está todo de regalo, todo lo que yo le estoy compartiendo, salvo algunas cosas que también el Espíritu me va poniendo en mi corazón y recordándome el estudio que he realizado con respecto a esta iglesia, no va a estar ahí, pero en general va a estar, ¿sí? Así que no tome nota, no tome apunte, présteme toda su atención. Jesucristo. A Jesús los magos del oriente le adoraron ofreciendo la mirra. Mateo capítulo 2, versículo 11. No sé si lo recuerdan. A nuestro Señor Jesucristo le ofrendaron los magos del oriente. Los magos del oriente, iba a decir los reyes magos, no son reyes, ni tampoco tres. Son magos. ¿Cuántos son, hermano Cris? No lo sé, no lo dice. Y no es Melchor, Baltasar, no, hermano. No hay ni nombre ni cuántos son. Son magos del oriente, astrónomos. Estudiaban los astros. Y entregaron 3 regalos. De ahí, por consecuencia, muchos creen que eran 3 los reyes magos. Podrían haber sido 5, podrían haber sido 2, podrían haber sido 10, no lo sabemos. Incienso, porque nuestro Señor Jesús es nuestro Dios. Principio y fin, alfa y omega, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Oro, porque es el rey de reyes. Y le dieron mirra. ¿Por qué le habrán dado mirra? ¿Sabe por qué? Porque la mirra, y lo vimos como número 1, se utilizaba para fines funerarios. La mirra, hermano, para cosechar, para sacar, para extraer la mirra, esta se tenía que machacar. Al machacarse, se extraía la mirra. Y es así como, de manera profética, los magos le regalaron mirra a nuestro Señor Jesucristo. Porque la mirra está asociada a todo lo que es el hombre, el ser humano. Todo lo que eso significa, la mirra hace la representatividad de nuestro Señor Jesús, el logo encarnado en Jesús. En conclusión, la mirra y el nombre Esmirna cuadra muy bien con lo que se dice acá. Esta iglesia, ya que la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Continúo con este versículo 1. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, estableciendo su autoridad y su identidad como el que había conquistado la muerte. ¿Se acuerdan que en un contexto, en una introducción, yo le hablaba de cómo nació o volvió a nacer esta iglesia y que de alguna manera esta iglesia había sido muerta y resucitó posteriormente? Es un dato no menor, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo se presenta de esa manera. Dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. No es menor como en Éfeso, el Señor se le presenta y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Y acá se vuelve a presentar nuestro Salvador Jesús
de una manera distinta que ya había sido anunciado en el capítulo 1. Por eso en el capítulo 1 le dije preste mucha atención porque es tremendamente importante para comprender lo que se viene en adelante. Comprender que la revelación de nuestro Salvador Jesucristo en el capítulo 1 nos muestra la deidad que Él es nuestro Dios para entender que es el principio, que Él es el fin, que Él estuvo muerto y vivió. Todas las promesas que Dios tiene a través de estos mensajes a la iglesia y lo que se viene en tiempos proféticos y escatológicos en los próximos capítulos de Apocalipsis. Es tremendamente importante comprender el capítulo 1 y acá Jesucristo se está revelando de una manera distinta que ya había sido anunciada a Juan en el capítulo 1, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Recordemos estas cartas, estos mensajes están enviados al ángel, al pastor, al líder, a quien guiaba, direccionaba, a quien ministraba, a quien servía en cada una de estas iglesias. En este caso, Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué rico? Hermano Cris, debe ser porque era una ciudad portuaria, porque había bastante tránsito económico. No es por eso. Yo conozco tus obras y tu tribulación. No le está hablando a la ciudad. Le está hablando a una iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Por eso tiene el nombre de Esmirna. Y tu pobreza. O sea, el Señor está mostrando de que habían situaciones que estaba pasando la iglesia de Esmirna en aquel entonces. Jesucristo reconoce la tribulación y la pobreza de la iglesia en Esmirna, pero elogiada por su verdadera riqueza espiritual. Es tremendo esto, porque acá podemos descubrir que a pesar de ser una ciudad tremendamente rica, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Era una iglesia completa y absolutamente perseguida. Era perseguida, era tribulada, principalmente porque, recordemos, el imperio romano estaba sobre esta ciudad y se le tenía que adorar al emperador romano como un dios. Hermano, usted y yo sabemos perfectamente que es el único que nos podemos postrar, y así lo dice Apocalipsis, toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Nuestro Salvador Jesucristo. No hay otro al cual tengamos que postrarnos. Miren, en la mañana, no sé si fue en la mañana, yo les recordaba, les enseñaba, porque no es nada, hermano, que nace de mí. A mí la palabra me lo muestra. Romanos capítulo 13 dice que tenemos que someternos y respetar a las autoridades, le guste o no le guste, porque están puestas por Dios. Usted no las respeta, usted está pasando a llevar el mandato de Dios. Punto. Aunque a usted no le guste. Hermano, no es grato, es un mandato de Dios. Pero hermano Cris, y si las autoridades me dicen que me postre delante de ellos, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Usted cree que hay que hacerlo? No, ¿por qué? Porque están pasando a llevar los mandatos de Dios. Solo a nuestro Dios adoramos. Y esto ocurre, hermano, y es una señal para lo que ocurrió también con la tribu, con el pueblo de Judá, ¿sí? Ante Babilonia. El rey Nabucodonosor crea una estatua y desea que se le postren y la adoren. Es tremendamente importante entender este concepto, esta situación que está ocurriendo aquí. Porque el emperador esperaba que se le adorara. Sin embargo, los cristianos no lo estaban haciendo. No lo estaban adorando como un Dios. Ciertamente van a tener el respeto y la honra que corresponden como autoridades, pero de adorarles como si fuera nuestro Dios, por ningún motivo, hermano. Y esta iglesia estaba siendo perseguida por eso. Piense lo siguiente. En una iglesia que había, en un contexto religioso, estaba todo lo que era Grecia y Roma. Roma con su emperador y los griegos con toda la cantidad de dioses que tenían, con toda la idolatría, dioses y semidioses. Añádele todo eso, el emperador romano, añádele eso, los judíos, hermano, que hasta aquí no entendían todo lo que es el antiguo pacto, toda la ley, y que seguían, y mire, la persecución más grande, la más grande que tenían los cristianos, era por parte de los judíos principalmente. Dice, y la blasfemia, sí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué rico? Porque a pesar de la situación, a pesar del padecimiento,
a pesar de la angustia, a pesar de la persecución que estaban llevando a cabo, había una riqueza espiritual en ellos, hermano. Había un continuar, había un perseverar, había un santificarse, un seguir honrando al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a pesar, hermano, de todas estas adversidades que habían alrededor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si no estamos ya en tribulación, estamos a puerta, hermano, 2 pasos de la tribulación. Este periodo de comienzo de 3 años y medio para posteriormente gran tribulación, 3 años y medio restante, y que la iglesia pasará por tribulación. Yo lo he dicho esto hasta el cansancio. Es más, por un lado me alegro, hermano, y yo comienzo a hacer predicaciones de Apocalipsis y entre mis compañeros acá en TikTok empiezan a abordar escatología y todo lo que tiene que ver profecía para abordar cosas que son tremendamente importantes a lo que hoy día está ocurriendo a lo largo de todo el mundo, a lo ancho de todo este globo terráqueo. Principalmente porque no sacamos nada con discutir, hermano, que la falda, que esta doctrina, que el bautismo, que los niños se bautizan o no se bautizan, que las luces, que la música, que Daddy Yankee, que si es, que si no es, cuando la iglesia tiene que ser advertida de este tipo de situaciones. Por eso, sentí en mi corazón, hermano, de parte de Dios, darle un tiempo de pausa a cada una de estas iglesias y comprender lo que el Señor nos muestra, porque hay mucha enseñanza que podemos rescatar de cada una de estas iglesias. Esmirna era una ciudad muy rica, pero con una iglesia cristiana tremendamente atribulada, muy pobre. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Mire, usted, yo no sé qué situación económica puede estar pasando. Yo no sé en qué condición se encuentra. Yo no sé si tal vez tenga simplemente un arroz con vienesa, con huevo, hermano, y con suerte un vaso de agua o un juguito. No sé qué situación usted se encuentre. Cada uno de nosotros sabe la condición que estamos y la provisión viene de nuestro Dios. Pero a pesar de eso, hermano, hay un corazón de honrar, de glorificar, de perseverar, de corregir, de enseñar, de discipular a nuestros hijos, de que nuestra casa sea un altar a nuestro Dios, de que nuestra casa sea una casa de oración constante donde haya administración, palabra, un Cristo en nuestro corazón, en nuestra boca, que hay un ambiente profético espiritual en nuestros hogares, a pesar de tener un plato de arroz con huevo. Yo no lo sé, hermano. No sé cuál es su situación, yo no sé cuál es su condición, pero permítame decirle, nuestro Señor elogia la riqueza espiritual que tenía Esmirna. A pesar de estar en medio de una ciudad de mucha riqueza material, ellos eran pobres. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hay gente, hermano, triste y lamentablemente, tan pobre, hermano, que lo único que tiene es dinero. Espiritualmente secos, hermano. Que lo único que han hecho y para lo único que sirven es para generar dinero. Y la palabra es clara cuando nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La Biblia nos demanda no poner nuestro corazón en la riqueza. El dinero, hermano, es una moneda de cambio, es el medio para lograr otras cosas y que ciertamente sirve, ayuda y beneficia. Pero cuando usted y yo nos preocupamos primeramente del reino de Dios y su justicia, el resto es añadido. Y cuando esa palabra en Mateo 6 se refiere a lo añadido, habla de el comer, el vestir, lo necesario. Ahí no está hablando de riquezas. En ningún momento el Nuevo Testamento a nosotros nos habla de enriquecernos. Pasamos, hermano, desde el evangelio de la prosperidad a un evangelio humanista. Tú puedes. Todo el poder está en ti. Dios te preparó para grandes cosas. Dios te levantó para ir a las naciones. Hermano, predícale al vecino. ¿Qué naciones? ¿Qué quiere ir para allá y para acá? Predícale a su familia. Alcanza a los que están en su casa. Si realmente hay una riqueza espiritual en nosotros, sin importar lo que hay en lo material. Escúchenme. Porque este es un principio. Dios galardona a aquellos que le buscan. Esto lo hemos estudiado, hermano. Saben perfectamente que yo, cuando sale el tema, yo lo toco. Si no es necesario, yo no lo toco, hermano. Porque la sana doctrina no tiene que ver con prosperidad, con abundancia económica. Al contrario, toda la palabra nos habla de una prosperidad y una abundancia espiritual. Jesucristo nos dijo, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Podemos ver ejemplos de esto, de lo que significa la ofrenda, cuán importante es para la congregación, para alcanzar cosas, porque es el medio de cambio que hay en este mundo, sí, pero no es lo más importante. Servimos al Dios del oro y la plata, hermano. Dios es así y llegan. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del oro y la plata. Pero nuestro corazón jamás tiene que estar ahí. Y a pesar de la pobreza, esta iglesia, el Señor dice, pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia, dice, y la blasfemia, yo conozco tu sobra, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, hermano. Qué tremendas palabras estas. También menciona la blasfemia de aquellos que se llamaban a sí mismos judíos, pero que no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, lo que sugiere la oposición y la persecución que se enfrenta a la iglesia de Esmirna de parte de una falsa iglesia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo como nuestro Señor a los mismos supuestamente judíos les dice sinagoga de Satanás. Ojo que esto no es primera vez que ocurre, sí, con referente a esto de sinagoga de Satanás. En Juan 8:41 y en Juan 8:44, el Señor también les dice sinagoga de Satanás. Es más, en Mateo 23, nosotros vimos cómo les dice constantemente hipócritas, ciegos, serpientes, generación de víboras. A estos judíos fariseos, religiosos, legalistas, que creían que porque hacían todo lo que hacían, eran santos y perfectos, que con eso eran llamados justos delante de Dios. ¿Cómo les critica fuertemente nuestro Señor Jesucristo? Por su religiosidad, hermanos, se habían apartado de todo lo que significaba el amor, la misericordia, la justicia. Mateo 23 les dice, diezman el eneldo, diezman el comino. Está bien que hagan eso, porque parte del Antiguo Testamento, ¿está bien? No Nuevo Testamento, la iglesia no está obligada a eso. Pero les dice a ellos, ok, está bien, pero se olvidaron lo más importante. Así como el Señor también en el libro profético les dice en el Antiguo Testamento, estoy hastiado, estoy aburrido de su sacrificio, de sus carneros engordados, de sus fiestas, de todo ese rito. El Señor está hastiado, hermano, de que usted, de que yo aparentemos como esta ciudad maravillosa por fuera, ¿sí? Linda, preciosa, buenas vestiduras, buen perfume, ¿sí? Y la putrefacción que había por dentro de Esmirna, en esta ciudad. Una putrefacción, hermano, que si no es por la mirra para embellecer eso, ¿sí? Para tratar de suavizar esto putrefacto por dentro. Lo mismo ocurría con estos judíos. Judíos que ellos decían, no, somos linaje de Abraham, ¿sí? Si Abraham fuera vuestro padre, les dice Jesucristo, ustedes harían las obras que Abraham hizo, pero no es así. No es primera vez que el Señor les dice sinagoga o iglesia, eso es sinagoga, de Satanás. Hipócrita, insensato, ciego, serpiente, generación de víbora. Mateo 23. Versículo 10 dice, el Señor le dice, por medio de Juan, al ángel de la iglesia, versículo 10, no temas. Apocalipsis capítulo 2. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesucristo advierte, nuestro Salvador, a esta iglesia maravillosa sobre la persecución venidera, incluida la cárcel, una tribulación, pero les insta, les motiva, hermano, a ser fieles hasta la muerte, prometiendo la corona de vida como recompensa para aquellos que permanezcan fieles. ¿No le hace referencia esto a Mateo 24 de igual manera? Mateo 24 también lo dice, hermano. En el concepto, en el tiempo de tribulación, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mire, esa es una frase que normalmente se utiliza y está muy sacada de contexto. El tiempo ahí es en el periodo de la semana 70. El cumplimiento de la profecía de la semana 70. Daniel capítulo 9, versículo 27. La profecía, escatología, ya para estos tiempos, en el cual el Señor nos advierte de tener cuidado, de permanecer fiel, de perseverar, una constante en toda la palabra.
Y el que permanece fiel, corona de vida. He aquí, dice la palabra. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Satanás no vino sino otra cosa más que para robar, matar y destruir. ¿Qué más va a hacer, hermano? Toda obra que se levante en contra del cristianismo es obra de Satanás, porque la palabra declara el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo lo que tiene que ver contrario a Cristo, anticristo. Por lo cual, todo lo que signifique la obra de nuestro Señor, el evangelismo, el predicar, el glorificarle, el adorarle, de una u otra manera, ¿sí? El que usted tal vez vaya a hacer buenas obras con personas que viven en la calle, que están en situación de calle, con personas que están en asilo, con niños abandonados, cualquier tipo de obra que usted haga para honrar y glorificar al Señor, van a haber trabas. ¿Sabe por qué? Porque usted está glorificando a Cristo. Y eso tiene que ver con el espíritu del anticristo. Eso es obra de Satanás. Él vino a robar, matar y destruirlo, dice la palabra. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que seáis probados. Nada está fuera del control de nuestro Dios. Él siempre tiene el control de nuestra vida y podemos verlo a través de la vida de Job, que a pesar de todo lo que estaba viviendo, estaba siendo probado, pero toda prueba tiene un tiempo y Dios conoce nuestros límites. Jamás dejará que llevemos peso, carga, que usted y yo no podamos soportar. Hermano, yo no sé cuál situación usted esté viviendo. Tal vez esté viviendo una tribulación, una angustia. Mire, tal vez sea una prueba. Espero que sea una prueba, que sea a propósito de Dios. ¿Sí? Esta iglesia está siendo probada y además es testimonio para hoy, su vida y mi vida. Nos sirve de ejemplo, hermano. Porque acá en esta iglesia no hay ninguna reprensión, a diferencia de las otras. Hay dos iglesias que el Señor nos reprende. Y no reprende, y paradójicamente está en medio de una tribulación, en medio de una persecución. Una iglesia pobre, donde lo único que tiene en su corazón es la riqueza espiritual. ¿Se da cuenta que en muchas ocasiones el dinero, en vez de traernos solución, nos genera más conflicto y problemas? Qué tremendo es esto, ¿no? Una iglesia pobre económicamente, pero rica espiritualmente, que el Señor honra y que no reprocha. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, hermano. ¿Sabe qué? De pronto el tener lo justo y necesario es una bendición. Porque cuando nosotros tenemos mucha riqueza, mucho dinero, la demanda que hay sobre nosotros... Sí, porque si Dios le está bendiciendo, usted tiene que ser de bendición para otro. Dios nos bendice para ser de bendición. En todos los términos, hermanos. Yo tengo la bendición preciosa de leer la Escritura, comprender la Escritura, tener la revelación de mi Padre. ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para alardear de mi conocimiento? ¿Para estar discutiendo en redes sociales, hermano, que quién sabe más y hacer gallito, ¿sí? Gallito, culturismo teológico, como dijo mi hermanito BBC el otro día, creo que fue la palabra que usó. Para eso, soberbia, altivez, que está en nosotros, está bien, hermano, pero aún así hay una responsabilidad en usted y en mí, y que tenemos dones y capacidades que Dios nos ha dotado. ¿Sí? Mateo 25 lo describe. Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Cuál es su talento? Música, arte, habilidades deportivas. ¿Qué está haciendo? Y con lo que está haciendo, ¿está adorando a Dios? Es que, hermano Cris, soy abogado, sea un abogado recto. Es que, hermano Cris, soy arquitecto, sea un arquitecto donde glorifique al Señor. Soy un médico. Bueno, antes de obrar usted, ore al Señor y que Él obre a través de sus manos. Hónrele, glorifíquele en todo lo que usted hace. Que podamos ser de bendición para otros, hermano. Hay una responsabilidad tremenda en cada uno de nosotros. La palabra dice para que seáis probados. Mire, hermano, Job no era perfecto. Por mucho que se pueda pensar de que Job era perfecto, el único perfecto es Jesucristo. No hay otro, no hay más. El único perfecto. Si era un hombre íntegro, recto, de alguna manera. Dice la palabra que en sus labios no había pecado, hermano. O sea, probablemente sujeto a todo padecimiento, a toda lucha que cada hombre o mujer hoy día tenemos, Job también lo tenía. No era un hombre perfecto. Y a pesar de no estar haciendo las cosas bien, o sea, de estar haciendo las cosas bien delante del Señor, mire, presentaba un holocausto, hermano. Presentaba ofrendas por sus hijos. Ponía vallado, cercaba, ¿sí? Guardaba, protegía a través de aquellos holocaustos
a Dios si es que por sus hijos habían pecado, si es que habían cometido algún error. La cobertura que tenía sobre su familia era maravillosa, Job. Un hombre digno de seguir, de imitar, hermano, sin lugar a duda. Y Dios lo aprueba. Y hoy día hablamos de él. Y su nombre es honrado en nosotros. ¿Por qué? Porque sirve como ejemplo para usted y para mí. Para entender que usted y yo padeceremos pruebas, viviremos tribulaciones, conflictos. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos, lloramos, nos tiramos al suelo. Pero Señor, si yo te sirvo. Pero Señor, si yo te predico. Pero Señor, si yo te ofrendo. Pero Señor. Pero ¿y quién le dijo a usted que esto se trata de usted y de mí? Esto se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. En riqueza, en pobreza, en abundancia, en estrechez, en salud, en enfermedad. En todo tiempo adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Y esta iglesia vivía eso. Una iglesia económicamente pobre, pero espiritualmente rica y de mucho ejemplo para nosotros. Y el Señor dice, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significa esto, hermano Cris? ¿Qué significa y tendréis tribulación por 10 días? Es interesante esto porque pareciera que son solo 10 días. O sea, lo que va a tener que soportar Esmirna son casi 2 semanas, hermano Cris. Estos 10 días, hermano, hace referencia a los emperadores y gobiernos que van adelante en el tiempo, que van a gobernar y le van a hacer la vida imposible a esta iglesia, que son 10 años. Este dato yo lo tenía anotado, no lo encuentro, no sé por qué no lo tengo, pero bueno, en fin. Acá algunos eruditos y teólogos hacen referencia a estos 10 días a 10 persecuciones que comenzaron con el emperador Nerón y terminaron con Diocleciano en el siglo III. ¿Se recuerdan que yo les había mencionado en un principio que esta iglesia abarcaba aproximadamente desde el 100 hasta el 300 y fracción? Bueno, a esos 10 días, a 10 persecuciones, estos gobernadores que estuvieron persiguiendo, estuvieron sobre esta iglesia, hermano, 10 persecuciones significa cada uno de estos emperadores. No fueron 10 días. Recuerden que es simbólico. Apocalipsis no se tiene que entender tal cual uno lo lee. Observación, resulta notable que las 10 persecuciones que tuvieron lugar bajo el gobierno de los emperadores romanos contra los cristianos, la más brutal y prolongada fue la 10ª, la última, dirigida por Diocleciano, extendiéndose a lo largo de un periodo de 10 años. De 10 años, hermano. Mire, el motivo de por qué esta iglesia se le llamaba, con esto finalizo, ¿no? ¿Estamos 10? No, perdón, me queda el 11. Producto de por qué esta iglesia se le hablaba de sinagoga de Satanás, hermano, simplemente era por la falsedad que había en aquellos judíos y que también se prostituían, hermano, en su idolatría. De alguna manera también, hermano, había paganismo tremendo en este lugar y que se asentaba en ocasiones el gobernador romano, el emperador romano en este lugar y se le tenía que rendir culto como si fuera un dios. Si mal no recuerdo, Policarpo, lo puede buscar, fue uno de los primeros mártires en Esmirna. Correcto, Policarpo fue obispo y mártir de la iglesia primitiva. Fue obispo de la ciudad de Esmirna y tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido discípulo de Juan. A Policarpo, hermano, se le persiguió y se le asesinó por negarse a presentar adoración al emperador romano. Negarse a quemar incienso como si fuera el emperador romano un dios. Ese tipo de persecución estaba viviendo la iglesia de Esmirna. Versículo 11, la palabra dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Jesucristo concluye la carta con una exhortación a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Promete que aquellos que superen las pruebas y permanezcan fieles no serán afectados por la segunda muerte.
En resumen, la carta a la iglesia de Esmirna reconoce las tribulaciones y la pobreza de la iglesia, pero elogia su verdadera riqueza espiritual, Jesucristo. Advierte sobre la persecución venidera, la que va a acontecer posteriormente a esta iglesia, y la necesidad de ser fieles hasta la muerte. Pero ofrece esperanza de corona de vida para aquellos que permanecen firmes. La carta termina con la promesa para aquellos que vencieren o superen estas situaciones: tribulación, angustia, persecución. Estos serán protegidos de la segunda muerte. Hermano, ¿crees que es la segunda muerte? Debemos mencionar además que Jesús en ningún momento reprende o corrige a esta iglesia. Es tremendo lo que ocurre acá, hermano, porque no hay ninguna reprensión, no hay un les advierto de esto, cuidado de esto, pero tengo contra ti esto. No hay un reproche de nuestro Señor. A una iglesia en medio de la persecución se da cuenta, hermano, que no es primera vez. Mire, en el Antiguo Testamento está la iglesia cristiana, pero en el Antiguo Testamento podíamos ver también cómo el pueblo, qué bonito es esto, hermano, como los devocionales que estamos teniendo en las mañanas, a las 9 a.m., la cordial invitación para que los vea, estudie junto a nosotros, con respecto a el pueblo, a la nación de Israel. ¿Sí? Las tribus del norte, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Las tribus del norte han pasado por cada rey pagano, hermano, que simplemente ha hecho lo que han querido, apartados absolutamente de la ley, de la moralidad, de los principios de Dios. Y vamos a ver en qué va a llegar todo ese pueblo. Vamos a ver por qué Dios se aira, les da vuelta a las espaldas, los entrega en manos de los enemigos constantemente. ¿Por qué la palabra a nosotros nos demanda en una constancia de perseverar en la justicia, en el amor, en la misericordia? Hermanitas, para ustedes también les digo, les recomiendo lea Proverbios 31. Mire, embellézcase, píntese, haga todo lo que quiera. Si tiene esposo, hágalo para su esposo. Pero la belleza más hermosa, el Señor elogia a la mujer que por dentro, en su corazón, hay una pureza, hay una santidad. Para nosotros, hermanos, es lo mismo. La pureza, la santidad de un siervo, de un verdadero varón de Dios, haciendo lo correcto, honrando, glorificando a nuestro Señor en todo tiempo. Hermano, vamos a caer en pecado. De una u otra manera vamos a faltar a nuestro Señor. Un cristiano no tiene que practicar el pecado, hermano. Si hemos pecado, la palabra nos dice arrepiéntete. Lo vimos en la iglesia de Éfeso. Lo tremendo es que en Mirna no hay ningún reproche. Por eso creemos muchos que el avivamiento más grande es el que se viene ahora en tiempo de tribulación. Pero a la gran tribulación es el periodo más angustiante, más terrible, hermano, que no ha vivido la historia de la humanidad ni va a volver a vivir. Y ese tiempo de quebranto es para un pueblo que rechazó a Jesucristo, principalmente el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dios bendiga y tenga misericordia de su nación, de la nación de Israel, hermano, pero van a ser quebrantados, y todos aquellos que no están perseverando en santidad, para todos aquellos hermanos que no andan en rectitud delante del Señor. Yo no sé en qué situación se encuentra usted, en qué tribulación, en qué conflicto, por quién le persiguen. Yo no sé si es una prueba la que usted esté pasando, porque una cosa es una prueba de estar haciendo las cosas. Hermano Cris, hago todo bien, honro, glorifico al Señor, tengo pasión por mi Dios, pero aún así estoy atribulado, estoy en medio de una prueba, un conflicto. Es una prueba, hermano. Tranquilo, el Señor dice, 10 días, habrá un tiempo en que eso tendrá fin. El Señor no nos dará carga que no podamos soportar. Va a venir el fin de esa prueba. Pero otra cosa muy diferente, iglesia, es las consecuencias de un pecado. Y las consecuencias de un pecado no tienen absolutamente nada que ver con una prueba que, a pesar de estar haciendo las cosas bien, Dios me va a probar, porque ahí va a crecer el amor, va a crecer la misericordia, voy a ser rico espiritualmente, mi fe va a crecer, va a abarcar a otro, voy a ser bendecido para bendecir a otro espiritualmente. En las pruebas ocurre eso, hermano. Mire, si Dios tiene que quitar de usted lo material para que usted empiece a sentir misericordia por aquellos que no tienen, para que cuando usted vuelva a tener, porque probablemente Dios le bendiga y usted entienda, o no lo sé, usted aprenda a poder dar. La palabra nos dice que si tu hermano tiene frío y yo teniendo 2 abrigos, le digo, vamos a orar al Señor para que cubra su frío, para que le dé un abrigo, no cabezón como que cubra, dale un abrigo si tú tienes 2. Si yo estoy siendo bendecido, tengo que ser de bendición. Esta iglesia, hermano, a pesar de ser pobre, tenía una riqueza espiritual.
Y yo deseo que con los estudios, que con cada estudio bíblico, con cada devocional, hermano, nos acerquemos más al Señor, perseveremos más en santidad. Tome esta palabra, dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Hermano Cris, pero es usted, sí, pero es el Espíritu, usted es palabra de Dios. Este es Jesucristo hablando a la iglesia de Esmirna. Puede ser su congregación, puede ser su vida, puede ser su casa, pero el Señor hoy día está hablando a su vida, iglesia amada, a cada uno de nosotros. Mire, 4 versículos, hermanos. 4 versículos. Y el Señor nos entrega una riqueza espiritual, una bendición tan tremenda, hermano, de ver cómo en estos 4 versículos esta iglesia en 200 años es un gran ejemplo para usted y para mí. Quedo atentos a sus dudas, preguntas y consultas, hermanos amados. Les leo en el chat. Y es así como finaliza este precioso mensaje a la iglesia de Esmirna. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario. Devocionales 9 a.m., estudios bíblicos en la noche también 9 a.m., perdón, 9 p.m. 9 a.m., devocionales y 9 p.m. en la noche también nos estamos viendo. En este código QR, si usted lo escanea, podrá llegar a todas mis redes sociales. De alguna manera lo utilizo como mi página web, por llamar de alguna forma. Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast, petición de oración, todo lo encuentra acá arriba. La serie también la encontrará acá, la serie de Apocalipsis completa, para aquellos que quieran ver el resto del contenido de Apocalipsis. Y gracias por su apoyo, por dejar su like y compartir mi contenido. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.